Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles a cargo de la Comisión Nacional y el equipo técnico institucional de implementación y monitoreo de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial. Como todas las semanas, hoy tenemos la entrevista de un ilustre jurista, abogado, profesor universitario, autor de diversos textos en materia procesal civil y sobre todo integrante de la comisión que se encargó de la reforma del proceso civil en nuestro país, cuyo proyecto de reforma se encuentra terminado hace ya más de un año y que está a puertas para que pase al Congreso y sea quien finalmente decida modificar cerca de 300 artículos del Código Procesal Civil, dentro de los cuales aborda el tema de la audiencia preliminar, que es uno de los elementos claves asumidos por el juez civil en este periodo para llevar los procesos orales en los procesos civiles en nuestro país. Muy bien, el profesor Jonice Avendaño Valdés es de larga data abogado defensor, se le conoce en los estrados judiciales por su conocimiento, por su vehemencia en la defensa de sus causas, pero sobre todo él es profesor universitario y tiene mucha experiencia en un ámbito en el que la oralidad se encuentra bastante presente, que es el arbitraje. Bueno, vamos a un pequeño corte e iniciaremos esta interesante entrevista. Doctor Jonice Avendaño, gracias por darnos su tiempo en esta entrevista. Como habrá podido escuchar, los jueces a nivel nacional hemos decidido, aún sin norma expresa que indique esta famosa audiencia preliminar, variar de ruta del proceso escrito al que ha devenido el proceso civil, farragoso, complejo, grande innecesariamente, a un proceso oral donde la escritura es lo básico, lo fundamental, y el resto es actuación en audiencias. Pero no solo la audiencia garantiza la oralidad. La oralidad está llevada adelante por el juez y el rol del juez es fundamental. Hay solo 6 cortes que tienen oralidad, pero hay un pedido de cerca de 12 cortes que están solicitando incorporarse a la oralidad. Lo característico es que los propios jueces son los que proponen incorporarse a este método. Es decir, ellos están cargando el compromiso de conducir los procesos civiles. ¿Qué opina de esta iniciativa que los jueces vienen haciendo y que el Consejo Ejecutivo ha canalizado y los viene impulsando institucionalmente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que saludar una actitud así de los jueces. Yo trato con jueces desde que era un practicante de derecho, con el Código de 1912. Luego fui testigo de las innovaciones que pretendió el legislador civil con el Código de 1993, que tuvo la buena intención de incorporar audiencias orales y que han devenido, como usted bien ha dicho, en un proceso escrito. Hoy día ya no hay audiencias orales casi y seguimos con la tara heredada desde España del siglo XVIII o XIX. Por tanto, hay que saludar una actitud tan moderna de parte de los mismos jueces, porque yo diría que no tendría nada de raro que el proceso de modernización venga de la academia. Claro, la academia, nos pasamos estudiando qué pasa en el proceso civil en otras partes del mundo y como no es infrecuente en el Perú, copiamos lo mejor que hay en otras partes y lo introducimos. O eventualmente también hay tratadistas peruanos que ingeniosamente desarrollan sistemas alternativos y diferentes a los que tiene el Código Procesal. Esto, por tanto, la primera idea que a mí me surge es destacar una iniciativa judicial a la que sinceramente le digo con mis años de experiencia no estoy acostumbrado, porque tradicionalmente se entiende que si el abogado es conservador, el juez también lo es, porque es abogado. Y sin embargo, reitero mi felicitación a estos magistrados que no conozco por su nombre, pero que han propuesto la oralidad y que según vamos conociendo ya se viene implementando poco a poco. Yo lo saludo. En segundo lugar, quiero decirle que sí,
en la Comisión del Código Procesal Civil, no es que pretenda sacar un nuevo código, pero sí modifica más de 300 artículos del código actual, hemos trabajado el tema de la oralidad. Y somos plenamente conscientes que hay que regresar a ella. Como le decía originalmente, el legislador del 92 quiso hacerlo. Tuvo mérito y yo lo elogié. Y lo he enseñado en la universidad. Pero la realidad nos ha rebasado. Cuando empezaron las audiencias orales, por falta de preparación y de metodología, estas se fueron volviendo muy largas. Los jueces no tenían tiempo que perder y se dieron cuenta que en lugar de sanear el proceso en una audiencia que tomaba 3 horas, lo podía hacer con una simple resolución y que le tomaba 30 minutos y entonces se abandonó la audiencia. Habiendo quedado únicamente quizás la audiencia de pruebas, que es la única que queda como audiencia oral cuando hay pruebas que actuar. En consecuencia, mi primera reflexión es de felicitación a esta iniciativa, que, reitero, me sorprende que nazca de los jueces, pero no me sorprende si nace de los jueces modernos. El juez de hoy sí es un juez distinto al que yo conocí. Yo he conocido grandes, entre comillas, señores, ¿no?, que tenían un gran prestigio. Pero hoy el juez, sin tener ese prestigio, lo que tienen es bagaje jurídico. Y eso es más importante que el prestigio y el apellido. Es una generación que ha traído cambios. Sí. Cambios. Y está muy en un escenario de cambios que no solamente tienen que ver con tecnología. Claro. Que dígase de paso, el Poder Judicial también está entrando en el cambio con uso de tecnología. Con el expediente. En este caso es un cambio en la forma como se abordan los procesos civiles en un escenario latinoamericano contemporáneo, de migrar del escrito a lo oral, ¿no? Sí, sí. Y eso creo que es lo que se podría rescatar de estos magistrados, que para ellos sería mantener la zona de confort, seguir en su despacho firmando en privado. Así es. Y ahora tienen que abrir las puertas. Así es. y decirlo en público ante las partes, ¿no? Tomo su palabra, mire. Salir de la zona de confort en la vida en general es muy difícil, porque uno está aburguesado, anquilosado y cómodamente instalado, ¿no? Entonces, no. Si hay jueces que dicen, mira, yo rechazo este anquilosamiento, rechazo este aburguesamiento y más bien quiero administrar justicia, quiero discernir justicia, y si para ello tengo que fajarme, pues entonces lo hago. Eso me parece que es una actitud fundamental. Y no es posible lograr la oralidad si no había ese cambio de mentalidad. Vamos desarrollándola, pero le quiero decir que para lograr la oralidad, y ya usted es testigo de lo que viene ocurriendo en Arequipa y en algunos juzgados aquí en Lima, los jueces tienen que estar sufriendo en el literal sentido de la palabra, preparando la audiencia con anticipación. El juez tiene que llegar a su despacho a las 8:15 de la mañana, despacha hasta las 9 con su secretario o lo que fuere, y a las 9 tiene una audiencia. Y si llega a esa audiencia sin haber leído lo que es la demanda y la contestación, va a ser un fracaso, va a perder el tiempo y va a volver. Por tanto, si los jueces quieren cambiar y ya estamos en este proceso de cambio, pues entonces debemos saber todos, litigantes y quienes no lo somos, que esos jueces están dispuestos a sacrificarse estudiando, porque eso es lo que hay que hacer, y digo sacrificarse porque toma tiempo. Salir de la zona de confort significa tomar desayuno apurado o no tomar desayuno, porque uno tiene que estar preparado para la audiencia que va a tener en 45 minutos. Le llaman gestión del proceso. Ya. Debe gestionar el proceso, debe ir preparado a la audiencia, sabiendo que si es un proceso con controversia compleja, si tiene muchas aristas, si es un caso sencillo, para él poder medir sus tiempos, claro, y saber cómo es que las partes podrían abordar sus propias defensas, conociendo ya lo que está ya por escrito en el juzgado. Claro. ¿No es cierto? Eso supone, como comentábamos hace un momento, antes de cámaras,
El juez toma el toro por las astas y dirige el proceso. O sea, se convierte en juez propiamente dicho. Porque es el que dice el derecho ante las partes. Exactamente. Primero lo dirige y luego dice el derecho, ¿no? Y entonces, pero ese es un juez distinto, es un juez nuevo, es un juez que está dispuesto a sacrificarse, que está dispuesto, finalmente en medio de tanto sacrificio, terminará agarrándole el gusto y se dará cuenta que sus sentencias son mejores. Porque la consecuencia va a ser que va a poder sentenciar mejor, que ya no va a tener que pasarse horas leyendo antes de sentenciar, porque como ha habido no solo oralidad, sino inmediación, que es muy importante, y va a ser en contacto con las partes, con los testigos, con los peritos, a quienes ha interrogado y ha visto y ha escuchado, entonces la sentencia va a caer por su propio peso. Es una información muy rica, ¿no? Muy rica. Es más, es una información mucho mejor procesable por el juez que la que cuando lee. Totalmente de acuerdo con usted. Bien, amigos, oralidad en los procesos civiles, pero abordando un tema importante que es la prueba testimonial en los procesos civiles. El doctor Juan Luis Avendaño tiene un estudio sobre este asunto y nos está transmitiendo su propia experiencia, su larga experiencia en estos temas probatorios. Retornamos en unos minutos. Bueno, hay la Corte de Arequipa, la Corte de la Libertad, la Corte de Lima, la Corte de Lima Norte, Ica, han incorporado oralidad. En Lima, de 24 juzgados, 8 juzgados están en oralidad. En Arequipa, de 9, 3 están en oralidad. En Ica están todos los 4 juzgados. Y probablemente esta semana tengamos en el Callao y los siguientes meses en otras cortes. Creo que este es un contagio que se ha producido entre los jueces, porque no es que el Consejo Ejecutivo les obliga a entrar a la oralidad, sino que ellos piden entrar a la oralidad. Y lo que hace el Consejo Ejecutivo es darle cobertura. Entonces sí, creo que es una generación que hay que canalizar, hay que ayudar, hay que apoyar. Hay que apoyar. Claro. Muy bien, este es un escenario nuevo. Esperamos que tengamos frutos de beneficio a la ciudadanía en los próximos meses, los próximos años, que toda la justicia civil pase a la oralidad. Que dígase de paso, es un previo paso, valga la redundancia, al expediente judicial electrónico en la que incursiona con mayor exactitud. Claro. Bien, pero queríamos conversar con usted por su experiencia en la parte probatoria de este proceso, sobre todo de una prueba que en su opinión no está muy bien tratada, o no ha sido muy bien abordada, o no es muy bien explotada, que pudiendo ser útil no lo es, que es la famosa prueba testimonial, que probablemente sí tenga efectos en otros sistemas distintos al nuestro, pero que en nuestro país pareciera que no ha dado los frutos que se pensaba en su regulación. ¿Qué nos puede comentar sobre esta famosa prueba testimonial? Bueno, miren, durante mi larga experiencia como abogado, no recuerdo haber ganado o perdido un proceso como consecuencia de lo declarado por un testigo o más. ¿Por qué? Porque si partimos de la realidad y hablemos sin eufemismo, el ser humano, al querer ganar, puede ofrecer en parte prueba de la declaración de ciertos testigos. Pero no es difícil que la parte contraria, para contradecir la opinión o el dicho de esos testigos, consiga sus propios testigos. Otros testigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tenemos 3 testigos que dicen que fue blanco y 3 que dicen que fue negro, entonces se oponen entre ellos y la prueba pierde sus efectos. Y esto tenemos que decirlo, no es que necesariamente el litigante sea un corrupto, pero hay una facilidad extrema para presentar testigos y hacer que éste diga un poco lo que el abogado le propone. Entonces lo que hay que hacer es controlar e impedir la preparación del testigo para que en realidad el testigo diga la verdad. Que lograr decir la verdad es casi imposible, es cierto. Tarufo dice que
Se debe buscar siempre la verdad dentro del proceso, aunque esta no se llegue a alcanzar la verdad jurídicamente objetiva, pero se debe intentar. Avanzar hacia ella en lo posible, ¿no? Y entonces una forma de lograrlo es obteniendo una buena declaración de parte y una buena declaración de testigos. Para decirlo resumidamente, y después usted me preguntará si quiere que entre en detalles, yo he tenido mucha experiencia reciente, en los últimos 10 años, en materia arbitral, donde descubro que existen las llamadas reglas de la IBA, que es la International Bar Association, una organización mundial de abogados, en que concurren abogados del Common Law y del Civil Law, así llamados abogados de Estados Unidos, de Inglaterra por un lado, Europa, y abogados Europa continental. Europa continental. Entonces, ¿por qué es que ellos logran y cómo es que yo me doy cuenta que sí se puede usar la prueba testimonial? No es que está condenada al fracaso, sino no, que pues, hay un tratamiento equivocado. ¿Sí? Exactamente. Entonces yo voy a una audiencia por primera vez en mi vida en que se va a aplicar estas reglas de la IVA y me doy cuenta que el abogado empieza a interrogar al testigo y voy percibiendo que el testigo va diciendo cosas coherentes y que me parece que se va asemejando a la posición de una de las partes. Entonces espero a ver qué es lo que hace el abogado de la parte contraria. Y el abogado de la parte contraria pretende cuestionar esta declaración testimonial, pero no con otro testigo, sino interrogando al mismo testigo, con la finalidad de ver si incurre en contradicciones. Pues son unas técnicas el interrogatorio, no es algo que se pueda conocer espontáneamente, ¿no? Esto es algo que, y los jueces, y yo estoy dispuesto a conversar con ellos, tienen que no solo aprender lo que se dice en esta conversación tan amable con usted, sino tienen que aprender las técnicas, ¿no? Hay que, cuando alguien se hace a la mar, tiene que aprender a hacer los nudos, ¿no? Claro. Si no, la vela sale volando. Entonces hay que saber hacer y deshacer estos nudos. Para todo hay técnicas. Entonces, hay diferentes formas de interrogar. Tradicionalmente se conoce el interrogatorio abierto. Acá hago un paréntesis. El Código de 1912, el derogado, el derogadísimo código, tenía la orientación contraria y decía la famosa pregunta que todavía hacen algunos abogados litigantes: diga cómo es verdad que, y en realidad esa era una pregunta inducida. En sentido afirmativo. En sentido afirmativo. Así no se hacen las preguntas. Las preguntas deben ser abiertas y permitir que el testigo se explaye y diga lo que tiene que decir. Hay formas de contestar también, pero si vamos a las preguntas primero, la pregunta debe ser la que le hace aquel que lleva al testigo a declarar, debe hacerle preguntas abiertas. Debe responder con verdad. Si hay juramento o no hay juramento es un tema no tan trascendente. En otros ordenamientos jurídicos sí es trascendente. Por ejemplo, en Estados Unidos el que miente comete el delito de perjurio y por tanto el que miente un juez va preso. Acá, lamentablemente, si bien está penado nuestro Código Penal con un delito más genérico, no conocemos a nadie que haya ido preso por un falso testimonio. Eso es un pequeño defecto al que habrá que corregir poco a poco. Yo creo que es uno de los efectos que hace, que le quita contenido a probatorio a la testimonial, ¿no? Porque si hubiera una norma que pone duro. Porque mire, ese es el famoso tema de por qué cuando viajamos a Estados Unidos nos damos cuenta que la gente no se cruza la luz roja, y acá en el Perú sí, porque en Estados Unidos hay sanción. No es porque sean más cívicos que nosotros, es que ahí hay sanción, acá no hay sanción. Entonces, ¿por qué miente el testigo acá? Porque no hay sanción. Es algo que para el futuro se debe prever el delito de perjurio o mejorar la figura delictiva prevista en el Código Penal. Pero volviendo al tema, luego que es interrogado por aquel que lleva al testigo a decir los hechos que él conoce, tiene que estar sometido al interrogatorio del abogado de la parte contraria. Y el abogado de la parte contraria va a formular lo que se conoce con el nombre de interrogatorio cruzado
o contrainterrogatorio. Está previsto. Incluso el Código Procesal lo contemplaba, pero nunca ni lo ha desarrollado la doctrina, ni menos ha ocurrido en los hechos. En la práctica jamás yo he visto que se formulen buenos interrogatorios cruzados. ¿Qué se persigue con el interrogatorio cruzado? Dos cosas. Por un lado, hacer incurrir en contradicción al testigo y decirle al juez, lo que este señor le ha dicho no es verdad. Porque fíjese usted cómo yo le acabo de preguntar y él ha incurrido en una contradicción, violando el principio de que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, eso es lo primero que se persigue. No siempre es fácil. A veces sucede en las películas, debo decir, y yo no inspiro ni propongo que todo el mundo vea películas. Las películas la serie dura 40 minutos y ahí tiene que acabar la serie. No, en general en los procesos judiciales, y esto lo he conversado con jueces norteamericanos y con abogados peruanos que han ido a litigar en procesos de arbitraje en el extranjero, no siempre es fácil lograr la contradicción. Pero fíjese usted, si no se logra que se contradiga y que diga que se ha equivocado, por lo menos, sobre todo en el caso de los procesos ante jurado, pero lo mismo es ante el juez, se intenta quitarle credibilidad al testigo. Entonces, si se ve que el testigo, por ejemplo, de joven, se le presenta, así lo hacen en los juicios que se celebran o en los procesos arbitrales y no arbitrales en Estados Unidos, y de repente se comprueba que el abogado de la parte contraria saca un documento y le dice al testigo, oiga, déjeme recordarle, acá tengo los resultados de sus exámenes en la Facultad de Derecho. Ah, sí, no, yo estudié en la Universidad de San Marcos. Ah, hombre, estoy viendo que acá usted fue desaprobado en el curso de Derecho Procesal. Bueno, entonces ahí comienza el tema de la falta de credibilidad. ¿Qué credibilidad va a tener un hombre que ha sido desaprobado en los exámenes? ¿Qué credibilidad va a tener un hombre? Es una cuestión estratégica, aunque eso no tenga que ver con el caso. No necesariamente tiene que ver. El juez tiene que tener la apertura suficiente para dejar que se hagan ciertas preguntas, para que el abogado pretenda cuestionar la credibilidad del testigo y de repente le puede demostrar que, sí, yo he leído que usted tiene varias obras jurídicas, pero también he leído que usted ha sido denunciado por plagio. Entonces, todas estas son técnicas del interrogatorio que vamos aprendiendo los abogados y deben ir aprendiendo estos mismos jueces para permitir que se llegue a la verdad. Reitero que la búsqueda es la búsqueda de la verdad, pero no siempre el camino más recto es necesariamente el más corto. A veces, por el costado se llega a demostrar que el testigo sí está diciendo la verdad o no la está diciendo. Por eso es que hay que, no solo la oralidad, sino que hay que recoger técnicas de oralidad, técnicas en las que se preguntan. Y dentro de estas preguntas del interrogatorio cruzado, también hay lo que se dice las preguntas inducidas. Algún autor con sentido de humor dice son las respuestas preguntadas. O sea, la pregunta es en el sentido que va a responder. Así es. Y muchas veces la persona se ve obligado a contestar sí, 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 y en medio de varios sí está contradiciéndose de lo que dijo. Bueno, eso tiene que detectarlo el otro abogado, ¿no? Exactamente. Por eso, vuelvo al tema. Usted me plantea la oralidad. Yo le contesto que sí, pero que para que la oralidad funcione tienen que haber técnicas de preguntas, técnicas de respuestas, y es más, también tiene que haber otro aspecto en la técnica. ¿Siempre conviene ofrecer la prueba testimonial? Primera pregunta. Segunda, si es que se ofrece la prueba testimonial, ¿es siempre conveniente hacer el interrogatorio cruzado? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces con el interrogatorio cruzado el preguntante no logra demostrar que ha mentido. Claro. No logra quitarle credibilidad. Y al contrario, refuerza exactamente, la testimonial. Y termina reforzando la testimonial. Don Juan,
Desgraciadamente el tiempo nos gana y en televisión el tiempo es oro, nuestro peor enemigo. Por mí pasaríamos conversando largo rato sobre un tema apasionante, lo veo a usted con tal entusiasmo, ha descubierto tantas cosas en este trabajo, nos ha ofrecido aquí un trabajo testimonial en las reglas de la IVA, arbitraje y el proceso civil, que creo que es muy importante material, como material de consulta, ahora que los jueces y abogados están incursionando en la oralidad. Y lo más importante de la oralidad no solamente es la etapa preliminar, en muchos casos también es la audiencia de pruebas, donde la actuación probatoria se desarrolla al frente del juez y con intervención de las partes. Muy bien, eso es todo, mis estimados amigos. Antes de cerrar el programa, vamos a escuchar las palabras finales de nuestro ilustre invitado referido al tema de nuestra conversación. Don Juan. En realidad yo terminaría, mi querido doctor, por donde empezamos, ¿no? Que como abogado ya de muchos años de ejercicio, aunque sigo enseñando y sigo en ejercicio de la profesión y de la cátedra, porque nunca se debe perder la ilusión y el entusiasmo, quiero decirle que yo saludo esta nueva actitud de estos jueces, que nazca de ellos esta iniciativa de incorporar la oralidad. Con la oralidad se logra la inmediación y la concentración. Reducimos los actos a una sola audiencia. En esa audiencia se trabaja a fondo, agarrando al toro por las astas, como usted bien ha dicho, y eso finalmente concluye en algo que es indispensable para los procesos civiles, que es la celeridad. Lograda y alcanzada la celeridad, los justiciables tendremos sentencia más pronto y mejor. Muchas gracias, don Juan Luis. Bueno, como habrán podido percibir, esta es una interesante entrevista sobre un tema muy apasionante en la parte probatoria de quien ha participado en la propuesta de modificatoria del Código Procesal Civil y que en los próximos meses espero el Congreso de la República dé su promulgación con seguro algunos ajustes o algunas modificaciones para que finalmente el proceso civil tenga un cauce más contemporáneo, más idóneo y más cercano a nuestra propia realidad y actualidad. Bien amigos, este es Oralidad en los Procesos Civiles a cargo de la Comisión y Equipo Técnico Nacionales de Implementación de la Oralidad en nuestro país en Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.